Hola, mi nombre es Adriana Paola Duarte Rivera. Estamos en la guía número 4 con el número de lista 15. En esta ocasión tenemos la presentación sobre el mantenimiento de computadoras. Introducción. Se habla del mantenimiento de una computadora. Se refiere a las medidas y acciones que se toman para mantener funcionando adecuadamente sin que se cuelgue, trabe o emita mensajes de errores con frecuencia. Existen dos tipos de mantenimiento que se le puede aplicar a una computadora. Está como primero el mantenimiento preventivo, aquel que se aplica a una computadora para evitar futuros errores y problemas técnicos, como, por ejemplo, buscar y eliminar virus de disco duro, buscar y corregir errores lógicos y físicos en el disco, fragmentar el disco, limpiar la tarjeta madre y además tarjetas para evitar fallas técnicas por el polvo, etc. Tenemos también al mantenimiento correctivo. Es aquel que está orientado al diagnóstico y reparación del equipo cuando se presenta un problema técnico. Dispositivos internos del gabinete o carcasa CPU. El gabinete o carcasa, más comúnmente conocido como CPU, contiene muchos dispositivos, los cuales en su conjunto forman la parte medular o principal de una computadora PC, los cuales son los siguientes. Tenemos como primero la tarjeta madre. ¿Qué es una tarjeta madre? Es la tarjeta electrónica principal de la PC. Su función es la de brindar el soporte de recursos para que el microprocesador realice sus funciones y está formada por una serie de circuitos distribuidos sobre ella en forma diversa según el fabricante, tecnología y características de la misma. Los principales componentes de la tarjeta madre son conexiones del panel trasero, son los puertos de conexión de los dispositivos periféricos que complementan la computadora y principalmente se utiliza para la introducción o sacar la información de la misma. Por ejemplo, el teclado, el ratón, el monitor, la impresora, bocina, micrófono, etc. Se le conoce como el cerebro de la computadora, ya que es un circuito electrónico que actúa como unidad central del proceso CPU, proporcionando el control de todas las operaciones o acciones que realiza la computadora. Generalmente está acoplado a la tarjeta madre a través de un socket tipo SIF, Zero Insertion Force. Los microprocesadores tienen forma cuadrada con una ligera muesca en la de sus esquinas que indica el primer pin. Van acompañados de un disipador de calor y un ventilador, los cuales son los encargados de mantener lo más frío posible al microprocesador, ya que por las altas velocidades a las que trabaja es necesario mantener una temperatura adecuada para su óptimo desempeño. Ya estamos hablando del microprocesador. También tenemos la memoria RAM. Se conoce como uno o más chips que se utilizan para memoria de trabajo principal, para programas y datos. Este tipo de memoria temporal que pierde sus datos cuando se quedan sin energía, por ejemplo, al apagar la computadora, por lo cual es la memoria volátil, su denominación RAM. Se refiere al método de acceso empleado, significa que su contenido puede ser accedido a cualquier orden.
a diferencia de otras en las que solo pueden ser accedidas en forma secuencial. También tenemos el disco duro o rígido. El disco duro es un dispositivo de almacenamiento no volátil, es decir, conserva la información que le ha sido almacenada de forma correcta aún con la pérdida de energía. Emplea un sistema de grabación magnética digital. Es donde en la mayoría de los casos se encuentra almacenado el sistema operativo de la computadora. En este tipo de discos se encuentra dentro de la carcasa una serie de platos metálicos aplicados girando a gran velocidad. Sobre estos platos se sitúan los cabezales encargados de leer y escribir los impulsos magnéticos. Existen distintos tipos de interfaces. Las más comunes son Integrated Drive Electronics, ED, también llamado ATA, SCSI, generalmente usado en servidores, y SATA. Este último es estandarizado en el año 2004. Tal y como sale de fábrica, el disco duro no puede ser utilizado por un sistema operativo. Antes tenemos que definirlo en el formato de bajo nivel, una o más participaciones, y luego hemos de darles un formato que pueda ser contenido por nuestro sistema. FAT, NTFS, SWAP, X, etc. Estructura interna de un disco duro. Un plato. Cada uno de los discos hay que dentro del disco duro. Cara. Cada uno de los dos lados de un plato. Cabeza. Número de cabezales. Pista. Una circunferencia dentro de una cara o la pista o está en el borde exterior. Cilindro. Conjunto de varias pistas. Son las circunferencias que están alineados verticalmente, una de cada cara. Sector, cada uno de los de las divisiones de una pista. El tamaño del sector no es fijo, siempre el estándar actual 512 bytes. También tenemos tarjeta de video. La tarjeta de video es una tarjeta electrónica que permite visualizar el trabajo que se está realizando en el equipo a través de un monitor. Se caracteriza porque tiene un conector hembra de color azul o negro de 12 o 15 pines distribuidos en 3 filas: DB12, DB15. Estas tarjetas por lo general tienen una memoria propia que en la actualidad puede ser desde los 128 MB hasta algunos GB. Pueden utilizar las tecnologías ISA, EISA, PCI y AGP o venir integrado en la tarjeta madre. También tenemos tarjeta de sonido. Se caracteriza por la presencia de 3 conectores redondos de diferentes colores y con las siglas OUT, MIC y N o AUX, en los que se conectan periféricos secundarios como las bocinas o el micrófono. Permiten con ello obtener o grabar audios respectivamente. También tenemos tarjeta de red. Esta tarjeta permite a las computadoras conectarse por medios alámbricos o inalámbricos con otras computadoras de la red local LAN para compartir recursos, programas, impresoras, archivos, etc. o conectarse navegando por internet web. Pueden trabajar a velocidades que van desde los 10 Mbits hasta los 100 Mbits en promedio. También tenemos la fax modem. Este dispositivo permite a la computadora utilizar las líneas telefónicas para conectarse a internet, efectuar y atender llamadas telefónicas. La velocidad de los modem promedio es de 56 kbps. Se caracteriza por tener 2 conectores hembras de 4 pines, cada uno con las siglas
expone y line. Los módem pueden ser internos si son tarjetas ISA e ISA AMR o PCI, o externos si se conectan en el puerto sería COMM2 o USB. Tenemos los puertos de conexión, puertos de comunicación o conexión. Los puertos de conexión son los dispositivos electrónicos que permiten crear una interfaz física entre la computadora y otros dispositivos periféricos como ratones, impresoras, cámaras, escáneres, teclados, etc. Puertos LPT. Puerto de color morado, todavía en uso, en el que suele conectar dispositivos como impresoras o escáner. Puertos PS2. Puerto de color verde y morado, todavía en uso, en el que se suele conectar dispositivos como el mouse y teclado respectivamente. Puertos USB. Este puerto en los últimos años ha venido sustituyendo a los puertos antes mencionados, debido a que trabaja de forma mucho más veloz. Por lo tanto, en la actualidad se conectan la gran mayoría de los dispositivos periféricos como mouse, teclados, memorias de almacenamiento extraíble, cámaras, impresoras, escáner, etc. Puerto Firewire. Es un puerto de alta velocidad 30 veces usado a USB 1.0 y solo algunas veces superior a USB 2.0, ideal para utilizarse con audio y video digital en dispositivos como cámaras de video digital, discos duros, impresoras, sintetizadores de música y escáner. Tenemos también fuente de poder. Es la parte del gabinete que se encarga específicamente de proveer energía eléctrica, convirtiéndola los voltajes de entrada en voltajes adecuados para tarjeta madre. Además de dispositivos, las fuentes de poder pueden ser de dos tipos: AT, la cual puede apagar el equipo, se necesita volver a pulsar manualmente el botón de encendido cuando Windows muestra el mensaje "ahora puedes apagar su equipo", y el tipo ATS, en la cual se apaga sin necesidad de pulsar botones manualmente. También tenemos los pasos para desarmar un gabinete CPU. Los pasos para desarmar un gabinete CPU es: 1. Asegurarse que la computadora esté apagada y preferentemente desconectado a la energía eléctrica. 2. Destornille y retire las tapas laterales del gabinete. 3. Antes de manipular cualquier dispositivo se recomienda colocarse una pulsera antiestática. 4. Identifique cada una de las partes contenidas en el interior del gabinete y comience destornillando y retirando las partes más grandes como la fuente de poder, las unidades de almacenamiento, tarjetas, memorias, etc. para contribuir con tarjeta madre. Nota importante: tenga cuidado de no tomar o tocar los dispositivos como las tarjetas, memorias, procesadores, etc. por la parte donde están los conectados de bronce, peineta, pines, etc., ya que se puede ensuciar con la grasa o polvo de los dedos. Por el contrario, cualquier dispositivo común debe tomarse o sacarse por los costados o bordes, partes plásticas, metálicas del dispositivo. Como consecuente, tenemos pasos para el armado del gabinete CPU. Como primero, tenemos que asegurarnos que la computadora está apagada y preferentemente desconectada de energía eléctrica. 2. Destornille y retire las tapas laterales del gabinete. 3. Antes de manipular cualquier dispositivo se recomienda colocarse una pulsera antiestática. 4. Comience colocando la tarjeta madre.
enseguida las tarjetas de expansión, el microprocesador, las memorias RAM, los dispositivos de almacenamiento, etc. Y finalice con la fuente de poder. 5. Conecte todos los periféricos a la computadora y a la energía eléctrica. 6. Enciende y verifique el reconocimiento de todos los dispositivos en el BIOS. A continuación hablaremos sobre el BIOS. ¿Qué significa? Basic Input Out System o sistema básico de entrada y salida. Viene incorporado en la tarjeta madre en un chip de memoria programable Read Only Access o acceso de solo lectura programable. El BIOS nos permite configurar principalmente el hardware y algunas características sobre el funcionamiento de la computadora, siendo cualquier configuración permitida reversible en el momento. La entrada al BIOS de la computadora difiere según la fábrica, pero la gran mayoría de los BIOS utilizan las teclas Sub F2 o F8 o X para entrar, por lo que inmediatamente después de encender la computadora deberá presionarse. A continuación hablaremos sobre la introducción a redes. Muchos nos preguntamos, ¿qué es una red? Una red consiste en dos o más computadoras conectadas entre sí por medios alámbricos o inalámbricos. Mediante esta conexión logra compartir recursos, archivos, software, hardware y etc. Entre ellas, además de facilitar una administración centralizada de todos los dispositivos que la conforman. A continuación tenemos componentes principales de una red. Para conformar una red de computadoras es necesario reunir los siguientes elementos. Como primero, estaciones de trabajo, computadoras o servidores con tarjetas de red instaladas. Como siguiente, definir el medio de transmisión a utilizar, alámbrica o inalámbrica. Siguiente, dispositivos de conexión, HUD, switch, router, etc. según el medio de transmisión. Siguiente, sistemas operativos capaces de trabajar en ambientes de red, Windows, Linux, Macintosh, etc. Hablaremos ahorita sobre las estaciones de trabajo. Cada estación de trabajo o computadora conecta a la red Cada estación de trabajo o computadora conectada a la red conserva la capacidad de funcionar de manera independiente, realizando sus propios procesos. Asimismo, las computadoras se convierten en clientes de red cuando acceden a la información y recursos contenidos en el servidor. Hablemos de los servidores. Los servidores son computadoras generalmente con mejores características de software y principalmente de hardware, mayor memoria, capacidad de almacenamiento, velocidad de procesamiento, etc. en comparación con las estaciones de trabajo. Los servidores son los encargados directos de proveer los servicios y recursos a las computadoras cliente. Tenemos medios de transmisión. El medio de transmisión se refiere propiamente a la forma en cómo los dispositivos de una red se conectarán unos con otros para compartir y hacer uso de recursos. Existen dos formas o medios de transmisión, los cuales son por medios alámbricos, que este tipo de comunicación se establece por medios físicos, es decir, a través de cables de cobre o fibra. Los cables más utilizados en este tipo de comunicación son por trenzado, UTP o CTP,
coaxial y fibra óptica, siendo el primero de ellos el más utilizado, principalmente por su bajo costo y facilidad de instalación, pero el mejor de todos es la fibra óptica, ya que su desempeño en cuanto a velocidad, ancho de banda, resistencia a interferencias, etc., es varias veces mayor a los anteriores. También tenemos por medios inalámbricos. En este tipo de comunicación, el medio de conducción utilizado no es el cable, sino el medio ambiente, aire. Esto es a través de emisores, receptores, en su gran mayoría ópticos. Los métodos más utilizados en este tipo de comunicación son microondas, luz infrarroja, radiofrecuencia y satelital. A continuación hablamos sobre los dispositivos de conexión. Los dispositivos de conexión son elementos imprescindibles en la conexión masiva de computadoras o equipos en una red. Algunos de los más utilizados son los siguientes: el hub o concentrador. El concentrador fue uno de los principales dispositivos creados para proveer una conexión centralizada y distribuida en una LAN, red en estrella. En la actualidad, su actualización ha bajado considerablemente debido a que es un dispositivo lento e inseguro, ya que básicamente transmite la señal que recibe todos los puertos que contienen sin importar quién lo haya solicitado. Asimismo, la velocidad de transmisión es dividida en tantos puertos como contenga. También está el switch o conmutador de señal. Los conmutadores de señal trabajan en las LAN, funcionando de la misma manera que los concentradores, es decir, transmite la señal que reciben pero con la diferencia que antes de transmitir analiza primero los datos de control del paquete a enviar y de esta forma sabe a qué computadora va exactamente dirigido dicho paquete. Por lo tanto, es muy común escuchar que son dispositivos inteligentes y reducen el tráfico o congestionamiento de las redes. También está el route o ruteador. Los ruteadores son dispositivos que trabajan a nivel de WAN. Son inteligentes ya que unen o interconectan redes enteras o segmentos de estas, encontrando la ruta de más fácil acceso o menos congestionación para que los paquetes lleguen del origen al destino de forma integral y mucho más rápido. Los ruteadores pueden ser compatibles con transmisión alámbrica o inalámbrica y generalmente ambos incluyen cuanto menos 4 puertos de switch adicionales. Tenemos cobertura de una red. Las coberturas de una red son las redes de computadoras. Pueden clasificarse en función de la cobertura que suministran, por lo que podemos tener las siguientes clasificaciones. Redes de área local, LAN. Las redes locales cubren una extensión muy limitada, aproximadamente de menos de 1 kilómetro,
de distancia entre los dispositivos que la conforman, como por ejemplo la red de una empresa, oficina, negocio, escuela pequeña, etc. Tenemos también redes de áreas extensas, que son web. Se dice que las redes de una área extensa no tienen limitación geográfica alguna. Por tanto, puede conectar computadoras y otros equipos o dispositivos situados en extremos o puertas del planeta. Ahora sí, hablaremos sobre las topologías de una red. En la actualidad existen muchos tipos de topologías, pero 3 son las básicas o principales, las cuales se aplican a continuación en el orden de importancia o actualización. Antes de ello, explicamos qué es una topología. Una topología de red es propiamente la distribución física de computadoras, medios de transmisión y otros dispositivos. El tipo de topología que se utilice afecta directamente el desempeño de la red, así como la posición de una extensión futura. Así hablaremos sobre las 3 que existen en la actualidad. Como primero tenemos topología en bus o línea. En esta topología, todas las computadoras, llamadas también estaciones de trabajo, comparten un mismo canal de transmisión, por lo tanto toda la información viaja por ese canal y cada estación la recoge cuando le corresponde. También tenemos la topología en anillo. En esta, todas las estaciones de trabajo actúan como un repetidor de señales, ya que están conectadas entre sí formando un anillo. La información viaja en sentido de las manecillas del reloj y es recogida solo por la computadora adecuada. También tenemos la topología en estrella. Esta topología es la más utilizada en la actualidad, ya que ofrecen mayor desempeño, rapidez de comunicación, menos tráfico y errores, etc. En esta, todas las estaciones de trabajo están conectadas por canales independientes de transmisión, además de ser la primera en utilizar otros dispositivos más avanzados de conexión, hub, switch, etc. Y el concepto de conexión de red cliente-servidor. Ahora sí, hablaremos sobre la elaboración de un cable UTP para red. Para elaborar un cable UTP para red, primero deberá reunir los siguientes elementos, que es el equipo y material necesario. Como primero necesitamos cable UPT, categoría 5E, el necesario según la distancia a cubrir. 2 conectores macho RJ45 por segmentos de cable. Pelador de cable, un cúter o navaja podría funcionar también si no tenemos un pelador de cable. Pinzas para ponchar, probador de cable es opcional. Pinchas de cortes es opcional también. Antes de elaborar el cable necesitamos saber las normas de cableado. Conocer y diferenciar los 2 tipos de normas o configuraciones existentes para la elaboración de cables UTP categoría 5E. Estas son la EIA TIA 568A, T 568A y la EIA TIA 568B, T 568B. La diferencia entre ellas está en el orden de los colores de algunos pares y su posición dentro del conector utilizando RJ45.
Tenemos los tipos de cables que se pueden elaborar. Los cables que se pueden elaborar suelen ser de dos tipos, directo normal o cruzado, y su elaboración dependerá principalmente del uso para el cual estén destinados. Por ejemplo, hablamos sobre el cable cruzado. Es utilizado para conectar equipos iguales como dos PCS entre sí o equipos activos entre sí, como hub o hub, etc. Un cable cruzado es aquel donde cada extremo del cable termina en una configuración diferente, con lo que se cruzan las terminales de transmisión y recepción. Ahora hablemos del cable recto. Es utilizado para conectar equipos diferentes como computadoras, a hubs o a switcher, creo que se dice, o routers. Para elaborarlo solo hay que terminar cada extremo del cable en la misma norma, es decir, si se utilizó la norma TES 568A en un extremo del cable y en el otro extremo también debe terminar en la misma norma T568A. Ahora sí, hablemos sobre los pasos generales para elaborar un cable UTP para red. Aquí tenemos imagen de la secuencia que sigue. La tenemos así recta para abajo. El primero es con ayuda de las pinzas para ponchar o con las de corte. Realicemos un pequeño corte para emparejar el largo de los hilos. Es paso opcional, solo si fuera necesario. Como dos tenemos, una vez emparejado el cable, procedemos a retirar el forro del cable utilizando el pelador especialmente o un cúter o navaja, si no tenemos el pelador especial. Como tres, una vez retirado el forro, procedemos a separar y destrenzar cada par de hilos, tratando de enderezarlo lo más posible. Como cuatro, tenemos, ahora que los hilos están lo más rectos posibles, procedemos a cortarlos en el orden adecuado según la configuración y el tipo de cable deseado. Enseguida cortaremos el excedente, procurando dejarlos a un largo aproximadamente de media pulgada. En todo momento los cables los cables los tendremos bien sujetos, acomodados y juntos uno con otro. Como 5, una vez que se encuentra del largo adecuado, procederemos a introducir en el conector RJ45 todos los hilos al mismo tiempo, asegurándonos que entre todos hasta el fondo del conector y que los hilos no se hayan movido de posiciones, es decir, que conserven el orden de su configuración. Como 6, asegurémonos que los hilos llegaron hasta el fondo del conector y que no se movieron del lugar. Procederemos a empujar el cable, ya que con el conector puesto dentro de la cavidad para RJ45 de las pinzas para ponchar y presionar con la fuerza de ambas manos. Como 7, hemos terminado el ponchado y procedemos a sacar el conector de la capacidad de las pinzas para ponchar y nos daremos cuenta que las navajillas decoradas del conector han bajado y tocado el cobre de cada hilo del cable y con ello ha quedado sujeto firmemente. Ahora tendremos que repetir todos los pasos anteriores con el otro extremo del cable, siendo que si queremos un cable cruzado, la configuración será diferente a la empleada en el extremo ya ponchado. Y si el cable que deseamos es un recto, deberá configurarse y poncharse de la misma manera
que el extremo anterior. Por último, para asegurarnos que el cable quedó bien ponchado en ambos extremos, realizaremos una prueba de transmisión de señal utilizando el probador de cable. Para ello, introduzca a cada extremo en las aberturas del probador, enciéndalo y observe que encienda todos los LEDs de probador en color verde. Si alguno no encendiera, quiere decir que el hilo no llega hasta el fondo o que simplemente las navajillas no hicieron contacto con el cobre. Si encendiera alguno rojo, quiere decir que se movió de posición dicho hilo. En cualquier de los casos necesitará conectar de nuevo y repetir todos los pasos en otra vez. Así, muchas gracias.